Bienvenidos a Jóvenes Juristas, un espacio de discusión e intercambio de ideas sobre diversos temas de actualidad, platicar con expertos, compartir experiencias y promover el correcto conocimiento del derecho laboral en México. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo podcast de Jóvenes Juristas. Tenemos aquí el honor de que nos acompañe, primero que nada, Andrea Mendoza, ¿no? Cristian Mancilla. Tenemos como invitado especial el día de hoy a Juan José Díaz Mirón y su servidor Patricio Gleason. Les platico un poquito, la idea de este podcast es platicar respecto de temas legales, ¿no? Crear distintos criterios, distintas controversias. Y especialmente el día de hoy le vamos a pedir a nuestro invitado especial nos platique de su experiencia en la 112 Asamblea de la OIT, en la cual estuvo participando. Y después entraremos a platicar respecto a un tema que ha generado mucha controversia, es decir, la reforma en lo que respecta a las horas extras excesivas, donde se adicionó a la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas a estos delitos. Pero para poder iniciar con esto, le voy a dar el uso de la palabra a mi estimada amiga Andrea Mendoza para que nos apoye iniciando con el primer tema. Muchísimas gracias, Patricio. Bueno, bienvenidos a todos. Primero que nada, Juan José, muchísimas gracias por estar participando en esta primera edición del podcast Jóvenes Juristas. Y bueno, como ya lo mencionaba Patricio, el primer tema precisamente va a ser que nos compartas tu experiencia en la OIT. Nada más para que el público tenga un poco de conocimiento, el pasado 3 al 14 de junio se llevó a cabo en Ginebra la 112ª Asamblea de la OIT. En esta asamblea, bueno, se reúnen representantes del sector patronal, del sector de los trabajadores y también del gobierno para discutir y promover la justicia social en el mundo. Entonces, Juan José, por favor, compártenos cómo fue tu experiencia de participar en esta asamblea. Claro, Andrea, muchas gracias. El agradecido soy yo, al revés, yo les agradezco a cada uno de ustedes, Patricio, Cristian, y a ti, mi querida Andrea, la invitación que me hacen y que me honra. Ahora, ¿qué fuimos a hacer a la OIT? Como bien dices, la OIT es un ejercicio parlamentario, en pocas palabras, ¿no? La OIT, como bien sabemos, es la autoridad reguladora o regulatoria a nivel internacional laboral, que es lo que todos hacemos. Y en tal virtud, la OIT se constituye con 3 mandantes, que son los patrones del mundo, los trabajadores y sindicatos del mundo y los gobiernos, ¿no? Miembros de la ONU. Entonces, un ejercicio parlamentario nos encierran, mi querida Andrea, es lo que es la verdad, nos encierran a darnos de sombrerazos pues a legislar. Realmente la riqueza de esto es, número 1, la geopolítica, la oportunidad antes de ello de representar a México como un joven jurista como ustedes. Eso creo que es algo que no se olvidará jamás en la vida, la oportunidad de estar ahí como mexicano, de traer la bandera puesta y de representar a nuestro sector en ese parlamento, ¿no? Número 2, la geopolítica, ver, realmente sentir, palpar, escuchar y darte cuenta de la geopolítica y todo lo que trasciende las fronteras mexicanas es realmente impresionante, ¿no? Y luego, algo que realmente en las escuelas no nos enseñan es este ejercicio parlamentario en base a un concepto y principio que es el diálogo social, que implica, sí, 3 sectores de diverso pensamiento muchas veces, pero que encerramos para que se pongan de acuerdo. Y no hay documento, no hay legislación y no hay nada si no es por consenso. Entonces, es un ejercicio muy bonito por virtud del cual, mis queridos amigos, nos sentamos sabiendo que tenemos nociones distintas, concepciones distintas, pero también sabiendo que tenemos que llegar a un punto igual todos, porque solamente mediante el consenso se puede avanzar. Y creo que son de las pequeñas riquezas, mi querida Andrea, que te puedo yo resaltar para iniciar. Y de nuevo, el honor que he tenido como joven jurista
de estar ahí, ha sido irreal para mí. Claro, y qué bueno que mencionas esta parte de todos estamos reunidos para un solo propósito, que es el diálogo social. También me gustaría preguntarte, en esta parte, bueno, nosotros estamos en México y de hecho en México pues es muy complicado también que un patrón tenga el mismo entendimiento del diálogo social o la negociación colectiva en México con un sindicato nacional. Entonces ya me imagino las discusiones que llegan a tener en un escenario internacional donde el concepto, digamos, negociación colectiva para México es completamente diferente al que se ocupa en Estados Unidos que el que se ocupa en Bélgica, ¿no? No, es algo inusitado y verlo y experimentarlo. A ver, el tema de la negociación colectiva que toca de tocar, imagínate aparejado lo que me tocó a mí, me tocó una comisión de principios y derechos fundamentales en el trabajo, en donde está negociación colectiva y discriminación, en cuyo caso, por ejemplo, la discriminación para el mundo árabe es muy distinta que para el mundo occidental. Entonces, son concepciones que aquí en México, lo que tú bien dijiste, a veces nos sentamos con un sindicato nacional o de industria y no podemos hablar el mismo idioma. Imagínate que estemos en un mundo donde no hablamos el mismo idioma, donde no tenemos la misma cultura, pero aún así sepamos que hay una forma intelectual mediante la argumentación de llegar a un mismo fin. Y eso se llama riqueza argumentativa. Y eso es algo que creo que en ninguna de nuestras escuelas nos dieron tampoco. Y verlo y percibirlo es impresionante, porque sí nos ponemos de acuerdo, porque sí hay un mismo fin y porque sí hay algo que nos conviene a todos. Eso me dura. Exactamente. Pues bueno, esas palabras yo creo que me las voy a quedar grabadas de que todos podemos llegar a un acuerdo a pesar del idioma, la barrera del idioma, a pesar de la barrera de la cultura, y aún así buscamos y luchamos por una justicia social. Eso es lo más romántico de la parte laboral que he escuchado hasta ahorita. Pero bueno, platicamos Gracias. un poco más. ¿Cuál es el trabajo previo que se tiene que hacer? Porque claramente estás contra expertos de todo el mundo. Entonces, no creo que nada más te llegue la invitación y vayas y acudas y todo. No, no, no. Yo creo que también tiene que haber un estudio, una preparación. Platícanos, ¿cuál es tu preparación para participar en esta asamblea? Mira, aquí sí he de felicitar a las personas que hacen los grupos, porque México en general, también el sector sindical, y este año el gobierno se notó muy presente. En nuestro sector, por ejemplo, el que hablo yo, que es el sector patronal, nos ponen en las diferentes comisiones y la manera del funcionamiento del Parlamento es que cada bancada solamente puede hacer uso de la palabra una persona en el foro. O sea, patrones y trabajadores traen una persona que hace uso de la palabra en el foro. Los gobiernos, todos pueden hacer uso de la palabra, inclinan las balanzas. ¿Por qué? Porque cada uno va, evidentemente, por derecho propio, porque es un gobierno, cada uno va aportando su experiencia, ¿no? Pero entonces tenemos un vocero principal y detrás del vocero hay 8 redactores. Estos 8 redactores son 8 ñoños o ñoñas o como les queramos llamar, que están todo el tiempo en la computadora atrás, como si fuera esas viejas películas de las cajas de valores, ¿no? Comprando acciones. Así estamos en WhatsApp y todo el tiempo atrás del vocero, porque estamos en cada discusión, en cada párrafo, en cada oración, precedentes, qué pasó aquí, qué dice la legislación internacional, qué dice la declaración, qué dice todo, ¿no? Entonces, en México nos han invitado mucho los que nos han mandado, que son Coparmex y Concamín, a ser redactores. Y creo que en cada comisión tenemos redactores. Entonces tenemos por lo menos un mexicano ahí dentro de los 8 ñoñazos que están ahí tiempo completo. Ahora, en la Casa del Trabajo Digno, que es la OIT, he de decir que la conferencia sí hay trabajo indigno, porque estamos encerrados 12, 13, 14, 15 horas discutiendo, pero al final del día es el costo del Parlamento, ¿no? O sea, sabemos todos a lo que vamos, la realidad no es tan romántico como ir a Ginebra y la ONU, sí es romántico, pero es realmente un trabajo de preparación, de mucho estudio, de legislación internacional, de mucho precedente y de mucha presión, que todo culmina, como dijiste tú, románticamente, cuando el último día todos
nos damos un gran abrazo porque todos supimos llegar a un mismo fin. Entonces, es un ejercicio muy bonito. Ok, perfecto. Pues bueno, yo creo que a todos nos encantaría poder participar ahí. Entonces, para que se vayan preparando, estudiando, viendo todo lo que lleva, ¿no? Dices tú, no solamente es la foto de que estuve, No, sino todo el trabajo que llevó para estar ahí. Y a sí, ver, sin duda. platícanos, ¿en qué comisiones específicamente tú participaste? Creo que ya mencionabas algunas, pero para que nos des más detalle de estas. Yo este año participé en la Comisión de Principios y Derechos Fundamentales en el Derecho del Trabajo o en el mundo del trabajo, ¿no? Que implica básicamente una declaración de la ONU y de la OIT, y es una plática recurrente que se tiene cada 7 años. Y cada 7 años, digamos que lo que hemos platicado nosotros como jóvenes, ¿no? Tenemos que reunirnos para hacer cambios en las percepciones, para hacer cambios en todo. Por ejemplo, hoy en lo que tú mencionabas del tema de la libertad de asociación y la negociación colectiva, hoy el tema, ahí hay un tema que está en la balanza y tal, que es el tema de plataformas también, ¿no? El tema de, o sea, trabajo digno, trabajo decente, eliminación de la discriminación. La discriminación es un concepto que igual ha ido cambiando geográficamente. Entonces, mi comisión lo que hace es discutir cada 7 años los cambios que queremos incluir a esta declaración universal, ¿no? Que son básicamente 4 principios. Es la libertad de asociación colectiva, ¿no? Y el reconocimiento efectivo de ella, la eliminación del trabajo forzoso e infantil, la eliminación de la discriminación en el centro del trabajo y la procuración de un entorno seguro y saludable, que ahí también se descuelgan otras cosas como por ejemplo el tema de el calentamiento global, ¿no? Y el hecho de que pues, hay muchas industrias como la minería y como otras tantas en donde el calentamiento global sí trae riesgos ya, no que se puedan presentar, sino ya actuales en el mundo, ¿no? Eso es lo que me toca a mí. Creo que parte de la OIT también tiene que regular la actualidad, los retos que está presentando el centro de trabajo conforme a lo que está sucediendo ahorita, ¿no? ¿Qué tiene que ver la OIT con la procuración y prevención en el calentamiento global? ¿Y cómo crees que impactará esto en el mundo del trabajo? Pues que tiene que ver muchísimo porque realmente la utilización de los recursos naturales para la procuración y para la creación de todo viene de los patrones. O sea, los patrones somos, y muchos estados, en mucha medida, quienes están utilizando esto, ¿no? Entonces, como decíamos, en la OIT nos sentamos los 3 mandantes, que son gobiernos, patrones y trabajadores. Ahora, no nos echamos la culpa, como que, patrón, ha sido tú, ¿no? Como dice la canción, has sido tú el culpable, ¿no? A ver, no estamos hablando de culpable, estamos hablando de que hay algo que arreglar. ¿Quién lo puede arreglar? Los gobiernos, los patrones y los trabajadores. Entonces, ¿qué discutimos? Por ejemplo, gobierno, yo requiero como patrón marcos normativos aceptables que nos permitan de una forma moderna, ¿de acuerdo? Crear sin peligro. Tu gobierno requieres estudios también modernos que te permitan entender la realidad para que a mí como patrón me puedas ayudar. Ahora, yo sindicato me dicen, yo requiero que me protejas a mi gente, porque mi gente, cuando el mundo se calienta a 1 grado más y la pesca, la minería, y son muchos más riesgos, el riesgo en pesca, por ejemplo, todos los patrones sabemos que mientras más riesgo, más caras las primas también de seguro. Entonces, los riesgos se incrementan para todos, para los trabajadores, para los patrones y para los gobiernos. Y tiene mucho que ver la OIT porque realmente quienes pueden incidir, no en la discusión parlamentaria, sino realmente en el cambio futuro, somos patrones, gobiernos y sindicatos. Así es sencillo, nadie más. Exactamente. Y más que nada eso, la importancia del diálogo social. O sea, realmente aprender a escuchar, a implementar y a proteger a los trabajadores que finalmente es nuestro propósito, ¿no? Promover trabajos dignos, decentes y centros de trabajo que realmente cuiden su salud. Y más con estos nuevos retos. Esto es todo por la parte de OIT. Creo que ahora nos vamos a un tema un poco más conflictivo o, Álgido. Patricio, no sé si quieras, creo que a ti te Por interesa. supuesto.
Y aquí justo, y tomando un poco lo que nos platicaba Juan José, en cuanto a los derechos fundamentales, ¿no? Que toma en cuenta la OIT, y creo que uno de los derechos fundamentales es eliminar el trabajo forzoso como un derecho humano. Sin duda. Y a partir de ahí es que justo entramos a este tema, que creo que es muy importante en lo que respecta a esta reforma de horas extras excesivas, ¿no? Y para ponernos en contexto, y aquellos amigos que no conocen la reforma, etcétera, esta es una reforma que se publicó específicamente el 7 de junio de este año 2024, en donde de manera especial a la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, que es una ley que fue publicada desde 2012, o sea, no es una ley nueva, es una ley de 2012 que tiene una adición ahora este año en 2024, donde específicamente dentro de los distintos puntos que adicionan me adicionan al artículo 21 de esa ley la fracción cuarta. Pero voy a leer el artículo 21 y ya si quieren después entramos al tema. Este artículo 21 me dice, será sancionado con pena de 3 a 10 años de prisión y de 5,000 a 50,000 días multa quien explote laboralmente a una o más personas. Cuando una persona obtiene directa o indirectamente beneficio injustificable, económico o de otra índole, de manera ilícita, mediante el trabajo ajeno, sometiendo a la persona a prácticas que atenten contra su dignidad, tales como, y esta adición específicamente, jornadas de trabajo por encima de lo estipulado por la ley, ¿no? Y entonces aquí podemos irnos a qué te dice la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Y ahí tenemos, en la Ley Federal del Trabajo tenemos distintos tipos de jornadas, jornada diurna, jornada nocturna, jornada mixta, ¿no? Y nos dice, oye, hay una duración máxima, ¿no? La diurna es de 8 horas, la nocturna es de 7 horas y la mixta es de 7 horas y media. Pero aquí tenemos otro punto. Y aquí hay distintas cuestiones que me gustaría que me apoyen a platicar y a entender, porque en el tema de la jornada también sabemos que hay dos opciones para el tema de tiempo extraordinario, ¿no? Una es cuando está en peligro la empresa, algún compañero, y otra es cuando por circunstancias extraordinarias se extiende la jornada de trabajo sin que ésta exceda, y aquí están nuestros máximos, ¿no? De 3 horas diarias, ni de 3 veces a la semana, es decir, 9 horas extra a la semana. Y yo sí quiero también mencionar que no debemos de perder de vista que específicamente la Ley del Trabajo, cuando me dice, oye, ¿cómo tengo que pagar? Y ese tope de las horas extras máximas en el artículo 68 me dice, ¿qué crees, Patricio? El hecho de que tú pagues cuando alguien trabaja más de esas 9 horas extra o más de esas 3 horas diarias, esto es sin perjuicio de las sanciones que te establece la Ley Federal del Trabajo, ¿no? La Ley Federal del Trabajo te dice en el artículo 1000 que, oye, si incumples con las disposiciones de la jornada, puedes ser multado con 250 a 5,000 veces la ley. Pero aquí me gustaría, y veo que ya mi querido amigo Cristian ya levantó la mano. Compañeros, buenos días. Se trata de en principio, de una reforma penal, eso es importante decirlo. Es un delito concurrente, puede ser federal y local, y de acuerdo a una solicitud que hice al INAI, hasta el momento solo hay 3 carpetas de investigación en materia federal de los delitos que ya existían, ¿no? O sea, este tema de la jornada es como algo, es nuevo, pero ya había otros supuestos y solo hay 3. Otro aspecto es que el derecho penal, al ser de una manera, al afectar la libertad de las personas, pues requiere
un plus de ilicitud. O sea, no nada más se trata de, bueno, nada más, ay, te pasaste media hora, una hora, ya, delito y ya vas a la cárcel. Sería bien difícil que un juez penal lo dijera, ¿no? Hay un verbo rector que es someter y se habla de prácticas, es decir, hay una notoria asimetría y en ese plus de ilicitud, digamos, del derecho penal. Si no, no es una situación de, bueno, estaba aquí en la farmacia, me dijeron que me quedara una hora más, bote. Está bien difícil que... Pero sí pensamos en algunos casos en donde, dada el confinamiento y la asimetría entre el empleador y el trabajador, en donde realmente sí pueda pensarse en que existe ese plus de ilicitud del derecho penal para que alguien pueda ser condenado a esa situación, ¿no? Ese sería un primer planteamiento que quería hacer. Y otro, también lo había delineado muy bien Patricio, en el sentido de que, bueno, pues hay tres tiempos extra, uno que es bueno, hay uno que es, digamos, la prolongación por una situación de peligro, luego hay otro permitido y uno el prohibido, ¿no? El después de las 9 horas. Probablemente la situación donde peligran las empresas es en el tiempo extra prohibido, en lugares en donde exista demasiada simetría entre el trabajador y la empresa. Ahí sí es probable que un juez penal pueda decir, efectivamente, aquí sí hay un delito doloso y no hay ninguna excluyente de responsabilidad, porque estamos hablando de una interpretación, no para una multa de la inspección, que esa sí puede ser así como, tiene un plus menor, digamos. Aquí es, una persona va a ir a la cárcel al estar involucrada en la empresa, pues también tiene efectos. Entonces, esa sería mi primera intervención para dejar a mis compañeros y compañera Andrea Mendoza. Muchas gracias por aparte decir compañeros y compañera. No dejamos espacio para la discriminación. Bueno, yo sé que Juan José tiene un libro muy bueno sobre humanización del derecho al trabajo mexicano. Entonces, creo que en esta parte también es muy importante tomar en cuenta porque el propio artículo lo dice. O sea, prácticas que atenten contra su dignidad. Estamos ya metiendo parte de derechos humanos, dignidad humana del trabajador. Entonces, me gustaría mucho conocer la opinión de Juan José respecto a cómo ve este tipo de regulaciones y qué tanto pueden realmente aportar a la dignificación del trabajo humano, regular la parte del trabajo en materia penal. Ahí vamos con las agresiones, mi querida amiga. Te agradezco mucho la mención a ese libro que tanto quiero. Y ese libro hace alusión a muchos conceptos que tenemos hoy en el artículo primero constitucional. Y si hablamos de derechos humanos, hay ahí un tema no solo interpretativo, sino aplicativo también de las normas para los jueces, cuando bajo un principio de realidad imperante se advierte que hay una contravención grave al derecho humano. Ahora, como también decía bien Cristian, ojo, el derecho penal es de estricta aplicación. Este es un tipo penal. Por supuesto que remite a la Ley Federal del Trabajo, pero estamos en presencia de un tipo. Y tratándose de tipos penales, sin que ni uno de los cuatro seamos penalistas, ¿ok? Hay que ver los elementos del tipo. Dentro de los elementos del tipo hay dos que leyó el presidente y a los que hizo alusión también Cristian, que son, tiene que haber un beneficio injustificable y número dos, una forma ilícita. Y en esa licitud, o más bien ilicitud, hay mucha cancha interpretativa. Porque todos aquí podemos decir, oye, la jornada máxima son 48, más 9, 57. Y es completamente lícito, ¿eh? No es ilícito trabajar 57 horas a la semana. Luego entonces sería imposible que te aplicasen un tipo penal si tú te estás apegando a la licitud de la ley que regula el acto, que en esta materia es la Ley Federal del Trabajo. Luego entonces, artículos 6.7 y 6.8, si la ley me lo permite y estoy dentro de los confines de la licitud, sería inverosímil que alguien quiera aplicarme un tipo penal. Es más,
y lo pongo aquí para la controversia de nosotros cuatro. Es más, el segundo párrafo del artículo 68 dice que cuando se trabajen más de 9 a la semana, el pago se hará del triple. Luego, entonces, hay un supuesto normativo y por ende lícito en donde existe la posibilidad de trabajar más de 9. Entonces, siempre y cuando estemos dentro de los confines de la ley, creo yo que como abogados tendríamos que concluir que no podría aplicar este tipo penal. Pero también bajo el principio de realidad imperante, si un juez ve que en una empresa el tiempo extra no es extraordinario, sino es constante, repetido, es algo que se hace en perjuicio de las personas, sí creo que los derechos humanos tengan algo que aportar ahí. De nuevo, no estoy seguro que para el tema penal, sí para la multa, sí para el tema administrativo laboral, pero no el penal, porque el penal creo yo que sí hay que distinguir claramente entre licitud e ilicitud. Y creo que los patrones que los cuatro representamos sí operan bajo una licitud. No sé si te respondí ahí, mi querida amiga. Sí, 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 perfecto. Y creo que también estás mencionando un principio fundamental de la reforma laboral, principio de realidad. O sea, que realmente los jueces deben de entender, no aplicarlo by the book, sino realmente tener conocimiento de lo que está sucediendo, ¿no? Yo concuerdo con ustedes en lo que respecta a este delito, ¿no? Porque también si nos vamos a entender, y yo dentro de esto que me gusta leer un poquito, me fui a meter y me fui a leer la exposición de motivos de esta ley, ¿no? De esta ley para prevenir y sancionar los delitos de trata. Y ahí me decía, oye, pues de entrada para mí, trata de personas, te dice que se entiende la captación, el transporte, el traslado de personas, ¿no? O sea, vámonos un poquito a las entrañas de la ley, ¿no? Y aquí te dice, no importa que haya un consentimiento de la víctima, pero están hablando fines de explotación que me incluye temas importantes como la prostitución, hay un tipo de explotación sexual, ¿no? Servicios forzados, esclavitud de menores, que muchos de nosotros sabemos que hay países en donde tienen a los niños trabajando y hubo cuestiones muy sonadas, antiguas, donde, oye, había niños cosiendo balones de fútbol, ¿no? Sin hablar de marcas, sin hablar de nada. Pero justo este tema de la ley de trata, especialmente también me dice en el artículo 23, porque no nos vayamos solamente a esa fracción que se adicionó, me dice, oye, no se va a considerar servicio forzado o explotación laboral, y hay una fracción cuarta donde me dice, los trabajos que sean voluntarios y realizados por integrantes de una comunidad en beneficio directo de la misma. Y aquí puede dar pie a, oye, no es una comunidad, es una empresa, ¿no? Pero sí me está dando entrada a un tema de lo que es, si es la voluntad, ¿no? También, dentro de ahí, dentro de lo que me puse a leer un poquito, yo veía que el convenio 29 de la OIT me define el trabajo forzoso como todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente. Y me dice, oye, esto abarca cualquier industria, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si él se ofrece voluntariamente? Si el trabajador da su consentimiento libre e informado, decir, oye, yo sí quiero laborar ese tiempo extraordinario. Y les voy a dar un ejemplo real. ¿Qué pasa con las empresas de seguridad privada? En contrato, todas esas empresas de seguridad privada me dicen que no laboran más del tiempo extraordinario. En contrato, todas me dicen que tienen prohibido laborar tiempo extraordinario si no tienen una autorización expresa del patrón. ¿Por qué? Porque hay una jurisprudencia que si las partes lo pactaron, le corresponde probar al trabajador. Pero en la realidad, es que hay veces que tienen jornadas de 12 por 12, de 24 por 48, de 12 por 24, que en todas
me están excediendo esa jornada. Pero que el trabajador muchas veces pide elaborar en ese tipo de jornadas, porque a lo mejor renta una casa en donde paga por día. Y entonces, pues nosotros prefiere dormir en la empresa. Que son casos extremos, pero también se dan. ¿Qué opinan de este tipo de jornadas en donde si existe la voluntad del trabajador de decir, oye, yo quiero trabajar en esta jornada porque a mí como trabajador me conviene? ¿Y a qué voy con esto? Porque sabemos que en la práctica, ¿qué va a suceder? Que los abogados que representan a los trabajadores en las demandas vamos a empezar a encontrar que se dé vista al Ministerio Público porque se está violando lo que establece la fracción cuarta de este artículo, ¿no? ¿Qué opinan al respecto? Pues habría tipicidad, digamos, porque se habla, ahí sí, muy interesante el tema de consentimiento, pero como dice aquí, someter, sí, ahí no está sometiendo el bien que quería, y bueno, pues ponme las multas que quieras y todo, pero no me sometieron, yo quise, ¿no? Ahí sería atípica la conducta. El gran tema es cuando, que en muchas empresas cuando los obligan, no, te tienes que quedar y si no te corro y lo hacen continuamente y es un pueblito apartado y todo, ahí sí está bien peligroso. Pero miren, hay empresas en donde se pelean las horas extras. Es hasta motivo de pleitos, pero sí hay que cuidar las comunicaciones de los mandos medios que luego se estresan por sacar el trabajo y envían unos WhatsApps ahí bien amenazantes de te voy a correr y vas a ver. Eso sí podrían ser denunciados. A lo mejor no salen, a lo mejor no hay delitos, habría que ver, pero eso sí hay que tener mucho cuidado con los mandos medios estresados. Híjole, mira, ahorita con lo que compartes me viene a la mente no uno, sino varios ejemplos de trabajos especiales que realmente exceden la jornada. Hablaste tú de seguridad, pero también tenemos plataformas petroleras, también tenemos incluso la industria alimenticia, que a pesar de que en un restaurante el horario es de 8 horas, se quedan a limpiar la cocina, a preparar alimentos, a entregar volantes, que o sea, en la práctica realmente sí sucede y que los trabajadores simplemente es como de que les llega esta información de la reforma y dicen, ay, por 1 hora extra ya voy a demandar penalmente. Entonces, creo que también aquí debemos de primero informar bien al trabajador qué implica esta reforma y que la parte del consentimiento también debe de ser fundamental en si es o no un delito o se va a tipificar como una explotación laboral, porque como lo mencionábamos al principio, es el delito de explotación laboral. O sea, ya implica una afectación y ya lo estamos catalogando no como un delito laboral, sino como un delito penal, que eso implica o aumenta la gravedad y también debemos de estar conscientes de esta nueva parte. Creo que Juan José levantó la mano, entonces adelante, Juan José, ¿qué opinas de esta parte? Y digo, no por ser humanista y creer mucho en los derechos humanos, habremos de cometer el pecado de irnos de más, ¿ok? ¿Por qué? Porque también tenemos que ser abogados y el abogado tiene que quedarse, operar, interpretar y aplicar la ley en cuanto a la licitud, ¿no? Yo, en mi muy personal punto de vista, siendo humanista, sí siento que el delito, o sea, el tipo penal que fue leído, es bastante inaplicable o de difícil aplicación. En tal virtud, todos aquellos abogados que dijeron, no, trabajar la 10ª hora ya es delito, o inclusive hay unos que dijeron, las horas extras son delito, ¿no? A ver, yo en lo personal, amigos, y es una opinión mía, digo falso. Es más, sostengo que el tipo penal per se es bastante inaplicable, bastante. Sí, yo creo que veremos las demandas, como bien dijiste, mi querido presidente, de ese vista, Ministerio Público, pues de ese vista, adelante, no hay ningún problema, ¿no? Siempre y cuando tengamos una responsabilidad profesional nosotros, que sé que ustedes tres la tienen, de aconsejar a nuestros clientes de una forma lícita y profesional.
las 9 horas están permitidas, son completamente lícitas. Y como bien dijimos, se las pelean muchas veces. ¿Por qué? Porque el pago al doble a todo mundo le beneficia. Tenemos como patrones y como abogados que empezar a cuidar la dignidad, sí, pero no podemos pecar de irnos a incendiar las cosas y decir, no, 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 por el ser humano, ¿no? Y lo digo y lo digo con conocimiento de causa, como bien dijiste, mi querida, de mi libro y todo. Antes que nada, somos abogados. De acuerdo. ¿Y aquí qué les parece si tratamos de desglosar un poquito el artículo, ¿no? Como para fortalecer esto. Porque me dice ese artículo 21 de la ley de trata, me habla que tiene que existir explotación laboral, ¿no? Entonces, cuando una persona obtiene directa o indirectamente un beneficio injustificable. Entonces, yo podría decir, el patrón sí obtiene un beneficio que trabaje de más o tiempo extra el trabajador. Pero, ¿el beneficio es únicamente para el patrón o también hay un beneficio para el trabajador? ¿Qué pasa si yo como patrón no le pago las horas extra? Porque vayámonos también a otro ejemplo real, ¿no? Fíjate que como eres de confianza, no te corresponden horas extra. Falso, ¿no? Pero en la práctica se da bastante. O sea, en la práctica, pocas empresas son las que al personal de confianza le pagan tiempo extraordinario. Entonces, hay ese beneficio económico y si me dice de manera ilícita, pues a la vez, al estar incumpliendo con la ley, estamos actuando de manera ilícita, ¿no? ¿O qué entienden ustedes por ese tema de manera ilícita o en ese beneficio? Yo opino que la ilicitud consiste en romper los paradigmas que están en la ley federal del trabajo, que es lo de que regula el acto. Por eso digo, la licitud o ilicitud la sacamos de la ley federal del trabajo. Si la ley permite las 9 horas, luego entonces tendríamos o forzosamente que decir que es lícito que se trabaje, ¿no? O sea, no sé si ustedes, o sea, si ustedes lo ven de otra forma, está bien, pero yo creo que es realmente así de sencillo, ¿no? Y ahí yo concuerdo contigo en lo que decías. Si bien me dice una jornada máxima en cuanto a tiempo extraordinario, que son las 3 horas y las 9 a la semana, también podemos entender que al establecer una manera de pago cuando se exceda, este también se está autorizando, hasta indirectamente, por así decirlo, que se elabore más de esas 9 horas extra a la semana, ¿no? Y yo también quisiera dejar aquí que esto no quiere decir, y creo que todos van a concordar conmigo, que todos pensemos o estemos de acuerdo en la explotación, porque hay cuestiones que es de explotación, en donde nada que ver, no vamos a ese sentido, si bien algunos de nosotros representamos patrones y hay quienes estamos desde el punto de vista sindical, pero ¿qué pasa? En este tipo de cosas nadie estamos de acuerdo con esa explotación, pero sí concordamos en lo que respecta a que no se tiene que actuar de manera excesiva o sobreregular cuestiones en distintas leyes cuando hay una ley específica, ¿no? Porque además, si ya hay una sanción en la Ley Federal del Trabajo, si yo como patrón hice que el trabajador laborara más de tiempo extraordinario, ¿por qué me estableces una doble sanción? Una doble sanción económica y ahora me lo tipificas como un delito. Que yo, en ese punto, y regresando un poquito a lo que me decía Cristian, pues ese delito también me dice sometiendo a la persona a prácticas que atenten contra su dignidad. Entonces, tiene que haber un sometimiento. ¿Cuándo hay un sometimiento? ¿Cuándo te obligo yo, no? Y entonces aquí les hago otra pregunta. ¿Es obligatorio que los trabajadores laboren tiempo extraordinario o no? Es decir, si yo te pido, tú quédate hoy 2 horas extra y es necesario que te quedes a laborar 2 horas extra, ¿te estoy sometiendo o no? ¿Estás obligado como trabajador o no? ¿O cuándo no estás obligado? Porque la ley, para mi interpretación, Patricio, me dice que sí tendrían que quedarse a laborar ese tiempo extraordinario y no, ellos pueden tomar la decisión de no quedarse si yo les pido que se queden más del tiempo extraordinario permitido, ¿no? Es decir, oye, necesito que te quedes 5 horas. No, tendría que quedarme hasta 3, los otros 2 ya no quiero.
¿no? O más de 9 a la semana. ¿Pero qué opinan al respecto? Me acordé de la otra vez que deposité un reglamento interior y, y puse, y el trabajador deberá quedarse a laborar tiempo extra y que me lo regrese el Centro Federal y dice, no, si no está de acuerdo, no. Es decirle, quítalo o no entra, o no pasa tu reglamento interior. Está polémico ahí, digamos, si está obligado o no. Aquí el gran tema es que es derecho penal, o sea, no, oye, me quedé una hora extra, delito, ningún juez va a decir eso, porque habla de sometimientos, o sea, hay una gran asimetría, no cualquier asimetría, hay una gran asimetría, y a prácticas, o sea, una vez, pues como que no, ¿verdad? No, oye, quédate una hora, delito, no. Prácticas es que soy siendo un abusivo, hay una asimetría y ya te agarré. Eso sería el caso que podríamos pensar como delito, pero regresando al tema de si está obligado, pues la interpretación pro empresario es que sí y la pro obrera que no. Esa sería no sé qué opine Andrea Mendoza. Pues justamente, o sea, no lo puedes haber dicho mejor. Yo, desde mi punto de vista, ¿qué diría? No es obligatorio y nos vamos al artículo 65 y 66. Solamente en caso de emergencia o alguna situación extraordinaria que deba de quedarse el trabajador horas extras para poder realmente continuar, ¿no? Que está en riesgo el centro de trabajo. Pero de ahí en fuera, si no hay ningún riesgo, debe de haber forzosamente la autorización o consentimiento por parte del trabajador para elaborar horas extras. Yo estoy de acuerdo ahí con Andrea. Estaba seguro que iba a decir eso y qué bueno que lo dijo de esa forma. Creo que lo dijo bien. Y tú también dijiste algo muy importante, mi querido Patricio, inclusive cuando hiciste alusión a la OIT, creo que es el convenio 29, ¿no? El que leíste. O sea, para que haya explotación laboral, no tiene que haber horas extras, o sea, no tiene mucho que ver con la jornada, ¿no? Que también es una defensa patronal. O sea, hay legislación internacional que habla de explotación laboral, que contiene otros elementos, que no solo es una jornada, ¿no? O sea, de nuevo, yo creo que las defensas, y así lo digo, defensas objetivas, como para presumir que esto es inaplicable. Más aún, como dice Cristian, que me encanta que hace su research, hay 3 carpetas abiertas a nivel federal desde el 2012. A ver, yo creo, y hablé hace rato de lo que veo en la OIT, yo veo que la gente tiene necesidad de trabajar y el patrón tiene necesidad de que la gente trabaje. Y creo que ahí hay mucha riqueza. Y creo que ahí hay que hacer las cosas bien. O sea, el trabajador quiere trabajar. Los sindicatos no me lo dejaron mentir. El trabajador quiere trabajar. El trabajador muchas veces quiere horas extras. Y el patrón, muchos me dicen, yo no quiero horas extras porque quiero inclusive contar más gente porque prefiero pagarle otro turno que pagar horas extras constantes y permanentes. En fin, de nuevo, mi postura es, y chance esto suena muy gacho, ¿no? Pero una inaplicabilidad fuerte. Cristian le llamó atipicidad, que es más técnico que yo. Yo le voy a decir, yo creo que hay una inaplicabilidad gigantesca y sería bueno que como sindicatos, como abogados, como directores de empresas, sí digamos, señores, siempre y cuando nos mantengamos en la licitud de la ley federal del trabajo y respetemos a los sindicatos y a la gente y actuemos bajo las premisas normales, estamos, pero no me diga, a toda máquina. Totalmente de acuerdo contigo, porque además inclusive yo escuchaba también otros criterios que decían abogados, oye, pues pongamos que el trabajador acepta laborar más del tiempo extraordinario. No perdamos de vista lo que nos marca el artículo 5, ¿no? Oye, es nula la renuncia que realiza el trabajador a sus derechos. Entonces, aun y cuando lo pongamos por escrito, yo quiero laborar 24 horas, ojo, o sea, este tipo de cosas, como bien lo hemos hablado, es un derecho social, ¿no? Y se trata de qué? De cuidar los derechos de los trabajadores, el derecho humano de los trabajadores. Entonces, ese punto de vista, yo concuerdo con ustedes, creo que vamos en la misma línea, ¿no? Habrá otras interpretaciones que son totalmente válidas y nosotros las respetamos, pero creo que aquí este derecho fundamental de eliminar el trabajo forzoso o
la explotación va más allá de lo que la interpretación de que muchas personas le han dado a esta reforma. Y bueno, no sé si Cristian, Andrea quieren dar algún último comentario y agradecerles nuevamente el que estén aquí con nosotros, porque es para mí padrísimo el poder platicar con ustedes. Este tema, escuchar sus opiniones, ha sido increíble. Andrea, ¿tienes algún comentario final? Muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes. Un último comentario, ¿cuál sería? Por favor, no se dejen guiar con los encabezados de los medios de comunicación. Creo que es el peor enemigo para nosotros los abogados que sí conocemos qué implican las reformas y que promueven la desinformación a patrones, a trabajadores y al público en general. Entonces, por favor, cualquier reforma o algo, acudan con expertos, no se dejen llevar por los encabezados que nada más venden. Y bueno, pues un placer. Estaremos, yo creo que, compartiendo otra vez opiniones en un siguiente episodio. No sé, Cristian, ¿qué quieras comentar? Rápidamente, y sí, por el lado de las empresas, definitivamente sí hay que cuidar los comunicados de los mandos medios, porque luego son tremendos, y ahí sí va a ser atípico y todo, pero mientras un supervisor o un gerente sí podría ser sujeto a una investigación, eso sí, con esos WhatsApps, y si no te quedas, te corro, y vas a ver, y yo te ayudé, esos comunicados, ahí sí, y que sean en varias ocasiones, yo creo que sí podría ser sujeto a una investigación, y mientras la empresa va a tener problemas. Por eso sí hay que cuidar lo que se dice, ¿no? Muchas gracias, Cristian. Mi querido Juan José, un último comentario y nuevamente agradecer el que estés con nosotros en este primer episodio. Mi comentario para cerrar, más que genérico, es para ustedes tres, mis queridos amigos. Celebrar y felicitarlos por su osadía, por su podcast, por las ganas, por la frescura de sus seres, de sus energías, por la frescura de sus interpretaciones. Creo que en México lo necesitamos. Desde el sector que tú presides, mi querido Patricio, desde la academia que tú presides y aquí, Andrea y Cristian, mi felicitación. Creo que esto es necesario. Creo que esto es lo que están haciendo y lo que hoy inicia es algo que México requiere. Y por México me refiero a trabajadores, gobierno y patrones, ¿no? Me encanta esto que no es solo patronal, no es solo laboral, estamos discutiendo de mil cosas, pero mi comentario es para ustedes tres. Los felicito, les agradezco y los exhorto a que sigan y sigan y sigan, porque esto lo necesitamos todos nosotros aquí en México. Muchas gracias a ti, mi querido Juan José. Y nuevamente agradecer a mis compañeros Cristian y Andrea el que estén aquí con nosotros. Es importante mencionar, y lo he de decir, que el mérito de este podcast es de nuestra compañera Andrea. El mérito, honor a quien honor merece. Así es de que, Andrea, felicidades por este nuevo proyecto. Y vamos adelante. Agradecemos a todos ustedes que se hayan dado el tiempo de estar aquí con nosotros, de escucharnos, de escuchar estas opiniones humildes de cada uno de nosotros y que respetamos el que si hay alguna otra persona que no concuerda con ella, cada opinión es 100% respetable. Nuevamente agradecemos a todos ustedes que estén con nosotros y nos vemos en el siguiente programa. Que estén muy bien, hasta luego, cuídense, les mando un fuerte abrazo.